Soy José Luis Aznarte, soy vicerrector adjunto de Gestión Inteligente de Datos y Recursos en la UNED y bueno, hemos emprendido un proyecto que se llama Educación Digital a Distancia y Apoyada en Datos, ED3. La UNED se plantea utilizar el montón de datos que tenemos, no en vano es una universidad semipresencial, con lo cual muchas de las actividades del alumnado y del profesorado ocurren en Internet y para hacer uso de ese conjunto de datos pues no nos queda más remedio que reconocer que son datos delicados, que son datos personales y que hay que tener mucho cuidado con esos datos, ¿no? Partiendo de ahí y siendo conscientes de que hay unos cuantos proyectos parecidos que han fracasado precisamente por no tener en cuenta esta dimensión, nos planteamos como primer paso del proyecto ED3 la elaboración de un marco ético para el uso de tecnologías basadas en datos masivos. Entonces este marco ético va a determinar las cosas que se pueden y que no se pueden hacer dentro de la UNED con esos datos. Partimos de la idea de que una cosa es cumplir las leyes y otra bien distinta es ser buenos, y la UNED se plantea tener un nivel de exigencia alto, de exigencia ética para el uso de los datos. Ese marco ético, por su propia naturaleza, no puede ser algo que se imponga de arriba a abajo, sino que debe ser algo que la propia comunidad desarrolle y digamos se apropie de ello, ¿no? Por eso hacemos un proceso participativo para la elaboración de ese marco ético, teniendo en cuenta a todas las personas que trabajan o estudian en esta universidad. La UNED parte de una propuesta elaborada por el equipo del vicerrectorado, una propuesta de marco ético. En esa propuesta, que está inspirada en los trabajos de, por supuesto, un montón de gente que lleva trabajando en esto mucho tiempo, en concreto pues el GISC y proyectos europeos sobre este asunto, lo que hacemos es elaborar un pequeño conjunto de cautelas básicas que estimamos que deben ser observadas en cualquier actividad que implique datos sensibles como son los datos que manejamos en la UNED, ¿no? Ese primer conjunto de cautelas son 9 y tienen que ver con la privacidad, tienen que ver con la participación, tienen que ver con un montón de dimensiones éticas o de asuntos éticos que pueden resultar conflictivos y bueno, pues estas 9 cautelas se proponen a la comunidad para que se delibere sobre ellas. Y en esa plataforma web la gente podía apoyar las cautelas que se proponían desde la UNED o proponer unas nuevas, ¿no? Y al mismo tiempo también, por supuesto, debatir, deliberar colectivamente sobre todo el asunto y bueno, pues digamos que esto se ha producido durante 10 o 15 días y el resultado es espectacular en términos de participación y en términos del nivel de la participación, lo cual indica que la gente está muy motivada por estos asuntos, que la gente está preocupada por el uso que se hace de sus datos y que, bueno, pues la gente agradece cada vez que se les proporciona una posibilidad de participar en decisiones de tan calado como este. Digamos que lo que se propone en el marco ético es una ética del cuidado. El cuidado entendido tanto como tener cuidado con las cosas que pasan con los datos, así como cuidar del alumnado, que es, digamos, el centro de nuestra atención, y por eso digamos que se elabora sobre otras elaboraciones previas que definen lo que es la ética del cuidado en el marco del uso de datos, pues digamos que nosotros nos inscribimos en esa reciente tradición que tiene que ver con los estudios sociales de la ciencia y la filosofía de la ciencia y demás, para, digamos, sostener esta apuesta en pues lo que llamamos una ética del cuidado, ¿no? Donde, como digo, pues se tenga cuidado a la vez que se cuide, ¿no? Nos parece que es una manera importante de enmarcar esta iniciativa. Una lista de consideraciones que tienen que ver con las consecuencias éticas o sociales de cualquier iniciativa de uso de datos es muy larga, ¿no? Entonces nosotros digamos que en el documento que hemos preparado hay una lista de preguntas larguísima
entre las que se encuentran, por ejemplo, cuestiones delicadas como quién es el propietario de los datos, ¿no? ¿Es la UNED propietaria de los datos del alumnado y del profesorado con los que podemos trabajar, o a cambio es el propio alumnado, el propio profesorado quien es el propietario de sus datos, ¿no? Esa sería una pregunta muy interesante, pero luego hay otras. ¿Tiene la UNED la obligación de actuar sabiendo que existen indicios basados en los datos de que, por ejemplo, hay una asignatura que no está funcionando bien? ¿O podemos hacer la vista gorda una vez que tenemos evidencias, ¿no? Esa sería otra pregunta importante, ¿no? Y por supuesto todas las preguntas que tienen que ver con la privacidad, con las repercusiones que pueden ser inesperadas del uso de estos datos. Digamos que como estamos en un momento de incertidumbre, es una tecnología muy nueva, todo el rato se está viendo que año a año se superan y se alcanzan nuevas comprensiones y suceden nuevas cosas que desafían la lógica establecida, y por tanto lo único que podemos hacer es estar vigilantes y intentar hacernos todas las preguntas antes de que ocurran, ¿no? Otro punto importante es qué capacidad de reparación tenemos si algo sale mal haciendo uso de los datos, ¿no? Todo eso forma parte de las cuestiones que es imprescindible que cualquiera que se dedique a trabajar con este tipo de datos tiene que hacerse. Si la pregunta es qué es más fácil, supongo que lo más fácil es dejarlo para el final. Ahora bien, ¿qué es lo más pertinente? Pues todas las experiencias previas demuestran que si uno no se plantea la ética por diseño, no va a conseguir que finalmente las aplicaciones que desarrolle estén en ese marco ético, digamos que puede ser comúnmente aceptado, por lo menos en las sociedades occidentales europeas, ¿no? Entonces, eso, la pregunta hay que hacérsela todo el rato, ni al principio ni al final, hay que estar haciéndosela todo el tiempo. Cada decisión que se toma tiene consecuencias éticas y sociales, y creo que es nuestra responsabilidad tener en cuenta esas consecuencias. El único camino para esto es que desde las instituciones públicas se desarrollen normativas que sean realmente útiles en este sentido, ¿no? Y todo el rato estamos viendo cómo las normativas incipientes que se están desarrollando no resultan ser suficientes, ¿no? La propia GDPR, que está considerada como muy restrictiva, tiene digamos agujeros enormes por los que se están colando cuestiones que nadie podía prever cuando se desarrollaban estas leyes, ¿no? Por ejemplo, la consideración de datos sensibles, no ya de los propios datos, sino también de las inferencias que se hacen con respecto a esos datos. Esto no está contemplado por la ley, y creo que son, como digo, las instituciones públicas las que tienen que poner coto a todos estos desarrollos que afectan indudablemente a cuestiones éticas y cuestiones sociales que no están resueltas y que además no van a estar resueltas. Es cierto que la ley tiene que ir por detrás de la sociedad, pero digamos en el panorama de aceleración que vivimos actualmente, la ley debería de hacer un sobreesfuerzo para estar al día y acotar, digamos, esas consecuencias negativas antes de que sea inevitable, antes de que no se puedan acotar. Creo que lo importante es equilibrar los avances y los beneficios hipotéticos con los riesgos hipotéticos, ¿no? Digamos que hay esa tendencia de la ciencia a sentirse autorizada a avanzar sin freno por esa consideración de que la ciencia es neutral y buena per se, debe ser puesta en cuestión hoy en día, y tener en cuenta que hay muchísimos investigadores e investigadoras diciéndonos que eso no es así. Entonces, bueno, precaución y cautela, y también ser intrépidos y tratar de movernos en este marco de incertidumbre con cautela, pero con valentía también.